Después de la boda, se suponía que Chloe y yo conduciríamos hasta el valle de Napa para nuestra luna de miel. En lugar de eso, detuvo el coche frente a las puertas de la funeraria Crestwood para recoger a su protegido, Leo. Leo vestía de negro sombrío y sostenía una urna, se deslizó en el asiento trasero y dijo, Caleb, muchas gracias por esto. Solo quiero llevar las cenizas de mi padre a casa para enterrarlas, ofreciendo una sonrisa débil. Chloe dijo que nos dirigíamos al norte, hacia Napa, y que estaba justo en el camino, esperando que no me importara llevarlo. Me quedé mirando a Chloe y se me heló la sangre, entonces pensé que, para nuestra luna de miel, seríamos 3 personas más una urna. El rostro de Chloe era una máscara de sinceridad mientras decía que estaba de camino, que solo era un desvío, que lo dejaríamos en el cementerio y luego regresaríamos a nuestra luna de miel, que solo tomaría unas pocas horas extra. Salí del coche y marqué mi teléfono, señor Wallace, soy Caleb Grant. Necesito que redactes los papeles del divorcio inmediatamente. Había estado en Apple muchas veces, pero Chloe nunca. Me decía a mí mismo que no importaba a dónde fuéramos, que mientras fuéramos solo nosotros dos sería una luna de miel perfecta, pero Chloe ni siquiera había llegado a la autopista y ya íbamos en la dirección equivocada. Finalmente miré el GPS del auto y el destino me devolvió la mirada en letras grandes, Funeraria Crestwood. Chloe había insistido en planificar ella misma toda la luna de miel, encargándose de todo, prometiendo con los ojos brillantes que no tendría que mover un dedo y que simplemente me relajara y disfrutara de la sorpresa. Incluso rechazó mi sugerencia de planearlo juntos, insistiendo en que el misterio era parte del romance, y supongo que esa fue la gran sorpresa. No dije una palabra, solo miré por la ventana, imaginando la sorpresa que me esperaba. Al poco tiempo sonó el teléfono de Chloe y ella respondió suavizando la voz, diciendo que ya casi estábamos allí y que solo la esperaran en la puerta. Todas las fantasías que había tenido sobre nuestra luna de miel se hicieron añicos en el momento en que el coche se detuvo. Nuestro coche de luna de miel se estacionó justo frente a las puertas solemnes de un depósito de cadáveres y sentí como si mi sangre se hubiera convertido en hielo. Mi voz sonó ronca cuando finalmente hablé. Chloe, ¿qué demonios estamos haciendo aquí? Leo estaba de pie a poca distancia, vestido de negro de pies a cabeza, agarrando una caja de madera envuelta en tela roja. Chloe le hizo un gesto para que entrara, él subió atrás y colocó la caja en el asiento y, cuando me vio, forzó una sonrisa frágil mientras repetía que quería llevar las cenizas de su papá a casa para enterrarlas, diciendo de nuevo que nos dirigíamos hacia Napa y que estaba justo en el camino, disculpándose por las molestias. El baúl estaba lleno de nuevos bañadores y elegantes trajes de baño que había comprado para nuestro viaje, cada artículo un símbolo de mi entusiasmo por nuestro tiempo a solas, y ahora todo parecía una broma de mal gusto. Lo más ridículo era que la caja de lencería atrevida que Chloe había comprado estaba en el asiento trasero, aplastada debajo de la urna que contenía las cenizas del padre de Leo. ¿Quién demonios se va de luna de miel para 3 personas con una caja de restos humanos? Una ola de furia se elevó en mi pecho y mi voz se redujo a un gruñido bajo cuando dije que esa era nuestra luna de miel, que Leo no solo era un problema sino que lo estaba arruinando deliberadamente. Me volví hacia Chloe y le reclamé que fuera el primer día de nuestra luna de miel y que quisiera que compartiera el auto con una urna, preguntándole si eso no le daba escalofríos. La frente de Chloe se frunció con fastidio mientras respondía que él solo estaba tomando un aventón, que se bajaría cuando llegáramos, pidiéndome que dejara de ser tan frío y mostrara algo de compasión, alzando la voz para recordarme que estaban en el mismo equipo ciclista y que se suponía que debían ayudarse entre compañeros, asegurando que llevarlo a casa no alteraría nuestros planes, que era un ganar-ganar y que, además, si se aburría de conducir, Leo podía hacerle compañía. Sus excusas seguían llegando, cada una más exasperante que la anterior, diciendo que Leo estaba solo con las cenizas de su padre y que no podía conseguir un Uber así, preguntando quién lo ayudaría si ella no lo hacía y diciéndome que normalmente era la persona más razonable que conocía. Mis ojos ardían de rabia y golpeé el volante, preguntándole quién le había dado el derecho de cambiar nuestros planes a mis espaldas. Leo se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero. Me dio una palmadita en el hombro y me pidió que no me enojara, diciendo que era un gran día para su papá y que por favor dejáramos que el anciano descansara en paz. Me aparté bruscamente y le dije que no me tocara,
Leo se estremeció hacia atrás como si hubiera recibido una descarga eléctrica y se golpeó la cabeza contra el techo del auto, y Chloe salió de inmediato para comprobar si estaba bien. Le pregunté a Chloe si de verdad quería pasar la primera luna de miel de una pareja con alguien más y si hablaba en serio sobre ese matrimonio. Justo cuando iba a responder, Leo la interrumpió diciendo que era su culpa, que estaba absorto en su dolor y no pensó en mis sentimientos, que la luna de miel era más importante, con los ojos enrojecidos mientras decía que ya encontraría algo por su cuenta, que no tenía a nadie más allí y que su padre era su única familia, pidiendo perdón y fingiendo agarrar la manija de la puerta para irse incluso en bicicleta o caminando si era necesario, mirándome con una expresión trágica mientras decía que lo sentía y que deberíamos irnos. Chloe se deslizó de inmediato al asiento trasero junto a él, bloqueándole la salida y recordándole que le había dicho que lo llevaría, que siempre sería su marcapasos, palabra que detuvo mi mente porque la había visto en el Instagram de Leo, en una foto de un ciclista de espaldas con el pie de foto que decía: eres el marcapasos de mi vida, me proteges del viento y la lluvia, y con gusto seré la enredadera que te envuelva para siempre. Así que su relación ya era así de profunda. Leo era alguien que Chloe había conocido en su equipo de ciclismo, del que siempre hablaba por lo guapo y fuerte que era, incluso poniéndolo a cargo de organizar la mayoría de los eventos del equipo, y había oído a la gente bromear diciendo que eran la pareja poderosa no oficial. Pero esta era Chloe, la mujer a la que amaba desde la universidad y en la que confiaba más que en mí mismo, y la evidencia de su traición estaba frente a mis ojos, ya no podía negarlo. Leo era más que un simple compañero de equipo y Chloe ya no era la brillante atleta universitaria de la que me había enamorado. Un dolor agudo me atravesó el pecho y se me hizo un nudo en la garganta porque el día de nuestra boda y el comienzo de nuestra luna de miel se habían convertido en una pesadilla. Chloe se giró hacia mí y me preguntó si iba a seguir haciendo un escándalo, si tenía idea de lo lejos que estaba la estación de autobuses más cercana y cómo se suponía que Leo iba a llegar solo con una urna, reprochándome que eligiera su momento de mayor necesidad para discutir por algo tan insignificante. Volvió a su asiento y, al moverse, percibí un olor a sudor mezclado con algo acre, el olor de un largo paseo en bicicleta sin ropa interior, lo que me provocó náuseas al darme cuenta de que era el olor que Leo le había dejado al apoyarse en ella. Giré la cabeza con asco mientras ella volvía a mirar a Leo, le dije que se quedara quieto y que hoy mismo lo llevaría. Cegado por la furia salí del coche y abrí la puerta trasera de un tirón para decirle que esa era mi luna de miel y que no daba mi consentimiento para que viajara en ese coche, que podía llamar a un vehículo de mi empresa para llevarlo a donde quisiera, exigiendo a Chloe que lo sacara del coche o el viaje se acabaría. Ella, sentada al volante, me miró con puro fastidio y me dijo que subiera al coche, que me dejaría en el primer resort del itinerario para que me registrara y empezara, y que en cuanto dejara a Leo en el cementerio y enterrara a su padre volvería enseguida a buscarme. Leo me miró con el cuerpo ligeramente tembloroso, pero se secó la cara con gesto desafiante y dijo que estaba bien, que no quería arruinar nuestro viaje, deseándonos una gran luna de miel. Luego miró a Chloe con los ojos llorosos y le dijo que se fuera de vacaciones, preguntando por qué hacerme infeliz si no íbamos por el mismo camino, apretando la caja de madera contra su pecho y diciendo que lo resolvería por su cuenta, que su hijo llevaría a su padre a casa. Chloe finalmente estalló, salió del coche de un salto, me empujó a un lado y cerró la puerta trasera de un portazo. Intenté abrirla de nuevo, pero me empujó tan fuerte que tropecé y caí al suelo mientras gritaba que ya bastaba, que cuánto tiempo iba a alargar eso, que solo era un viaje corto y que ahora estábamos legalmente casados, preguntándome de qué tenía tanto miedo. Se quedó de pie junto a mí con el rostro deformado por el desprecio, diciéndome que ahora era su marido, que lo tenía todo y que por qué tenía que hacerle las cosas tan difíciles a Leo, que lo único que él quería era hacer lo correcto por su padre, preguntándome si de verdad iba a dejarlo abandonado allí y asegurando que, si hubiera sabido que me volvería tan frío y desalmado, nunca habría aceptado casarse conmigo. Cada una de sus palabras era como un carámbano clavándose en mi corazón. Chloe y yo nos conocimos en la universidad, era una deportista becada llena de vida y energía, limitada por su modesto origen, y yo fui quien le compró todo el equipamiento deportivo caro que necesitaba. Mientras estábamos en la escuela, ahorré y pedí dinero a mis padres y le compré 3 bicicletas diferentes de alta gama por un total de decenas de miles de dólares para apoyar su sueño. Después de graduarme,
Le rogué a mi padre que moviera algunos hilos y consiguiera el primer y más crucial patrocinio para su incipiente empresa de ciclismo. Finalmente, su carrera despegó y pasó de ser una pequeña fundadora a una organizadora de eventos reconocida a nivel nacional en el mundo del ciclismo, y al final tuvimos una gran propuesta de boda. Invité a todos nuestros amigos y familiares para que fueran testigos de nuestra felicidad y pensé que nuestro futuro sería como una ruta perfectamente trazada, recta y brillante. Pero ahora, viéndola defender a otro hombre y viendo nuestra luna de miel convertirse en una procesión fúnebre. Finalmente entendí que todo se había descarrilado hacía mucho tiempo y yo fui el último en enterarme. Chloé me miró con expresión fría y dijo que me daba dos opciones. Primero, subirnos al coche y proceder según lo previsto. Y segundo, si insistía en hacer un berrinche, podía irme, porque después de todo yo era el que no quería estar con ellos. En el reflejo del espejo retrovisor vi a Leo en el asiento trasero y un destello de triunfo brilló en sus ojos. Leo habló desde atrás pidiéndome que no me enojara y diciendo que hablaría con el entrenador. Luego se volvió hacia Chloé con voz suave y dijo que no fuera así, que yo simplemente no entendía el espíritu de equipo de los ciclistas, que no podían culparme por eso, que siempre había sido un gran partidario del equipo y que no podían gritarme solo porque estaba pasando por un mal momento. Chloé resopló diciendo que había sido demasiado suave conmigo y por eso yo me sentía con derecho. Y me ordenó que saliera. Gruñí, con la ira desbordándose ante el falso intento de Leo de mediar, y les grité que ambos se largaran de allí al infierno. Chloé volvió a sentarse en el asiento del conductor y yo la miré fijamente sin poder creer lo que estaba pasando, pero ella me miró y dijo lenta y claramente que, ya que decidía no subirme al auto, podía arreglármela solo. Subió la ventanilla, puso en marcha el motor y el coche arrancó sin dudarlo, dejándome solo frente al depósito de cadáveres. El itinerario de luna de miel que tenía en la mano se me escapó de los dedos y cayó al pavimento, donde el neumático lo atropelló, quedando manchado y sucio. Me quedé allí congelado cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Chloé diciéndome que, ya que iba a ser tan inmaduro, suponía que no estaba tan emocionado por el viaje después de todo, que me calmara, mirara el itinerario, fuera al siguiente resort de la lista y la esperara. Que iría a buscarme después de dejar a Leo y que esperaba que su marido fuera maduro y viera el panorama general, no egoísta y de mente estrecha como yo. Mi corazón se enfrió por completo y el dolor era tan agudo como un cuchillo, y permanecí allí mucho tiempo antes de poder moverme. Cuando finalmente abrí los ojos, enderecé los hombros e hice una llamada para pedir que se presentaran de inmediato los papeles de divorcio y que se congelaran todos los activos conjuntos entre Chloe Semans y yo. Después de colgar, marqué otro número y una voz juguetona respondió deseándome feliz luna de miel, a lo que respondí que necesitaba un piloto y que tomara su helicóptero privado para venir a recogerme porque quería ir a un lugar donde realmente pudiera tener una luna de miel. Ella pidió mi ubicación sin dudar y dijo que estaría allí en 30 minutos, así supe que Juliana Croft, hija del socio comercial de mi padre y la mayor rival de Chloé en la industria, venía por mí. La misma mujer que mis padres siempre habían preferido para mí y a la que yo había descartado por el bien de Chloé, ignorando las advertencias de que el orgullo de Chloé era su mayor debilidad y que disfrutaba de los caminos que yo le abría pero resentía la influencia del apellido de mi familia, por lo que siempre insistió en que me mantuviera fuera de su ámbito profesional, menos de 30 minutos. Después, un helicóptero apareció y Juliana me extendió la mano diciendo que mi nuevo viaje comenzaba ahora. Yo respiré hondo y la tomé diciendo que la primera parada serían las Maldivas. Mientras tanto, Chloé y Leo iban camino a su ciudad natal. Leo acariciaba el muslo de Chloé y le preguntaba si alguna vez los entendería. Ella respondió que no importaba mientras él la entendiera, aunque Leo admitió que estaba celoso y que le dolía verla con otro hombre. Chloé lo abrazó, lo besó y le dijo que no pensara demasiado, que aparte del matrimonio podía darle todo, pero que estaba casada y debían mantener la distancia. Poco después, el teléfono de Chloé vibró sin parar con notificaciones del banco informando que todas las cuentas conjuntas habían sido congeladas y con un correo cuyo asunto decía que el acuerdo de divorcio había sido enviado en nombre del señor Caleb Grant. Al ver las noticias, Chloé descubrió que Caleb había volado a las Maldivas con Juliana Croft y que todas las reservas habían sido canceladas, comprendiendo demasiado tarde que su matrimonio se había derrumbado por completo. Por fin se dio cuenta de que no solo había perdido a un marido, había perdido el mundo entero del que dependía. Entrenador,
dijo Leo acercándose a ella. Pregunté en recepción. De todos modos cobran una tarifa de cancelación por la suite nupcial. ¿Por qué no me quedo con usted? Se está haciendo tarde. Quédese si quiere. No olvide a su padre, murmuró Chloe, dándose la vuelta y corriendo hacia el coche. Tenía que encontrar a su nuevo marido. El yate surcaba el mar azul. Me recosté en un cómodo asiento. Juliana se sentó frente a mí y me ofreció una copa de champán. ¿Cómo te sientes? Tomé la copa y la choqué suavemente contra la suya. Mejor de lo que me había sentido en años. Sonrió, con la preocupación sincera de una verdadera amiga en sus ojos. Aclara las cosas. Sí, ya lo he descubierto. Tomé un sorbo de champán. El líquido fresco se deslizó por mi garganta, arrastrando los últimos rastros de calor e ira. Le hice la vida demasiado fácil, tan fácil que olvidó quién era ella y yo olvidé quién era yo. Juliana me miró con una expresión profunda. Nunca fuiste cómplice de nadie, Caleb. Eres Grant. Eres un líder. Sonreí. Era cierto. Antes de Chloe, estaba orgulloso de mis propias ambiciones y planes profesionales. Por ella había atenuado mi propia luz, escondiéndome voluntariamente en su sombra y desempeñando el papel de la pareja que la apoya. Pensé que eso era amor, pero ahora lo entendía, solo fue mi propia locura. El yate atracó en una isla privada en las Maldivas. Las palmeras se mecían con la brisa sobre la arena blanca e inmaculada. El mayordomo ya nos esperaba en el muelle, guiándonos respetuosamente hacia una villa privada en la playa. Tenía todo lo que siempre había soñado, una piscina infinita que se fundía con el océano, una playa privada y una sala de estar decorada exactamente a mi estilo. Era un mundo que Chloe ni siquiera podía imaginar. En ese momento me alegré de que la persona a mi lado no fuera ella. Me puse el bañador y me metí en la piscina, dejando que el agua fría me envolviera. Mi teléfono vibró sin parar sobre la mesa junto a la piscina. Sabía que era Chloe y lo ignoré. Cogí el teléfono y tomé una foto, mi mano sosteniendo un cóctel con una piscina turquesa y el vasto océano de fondo. La publiqué en mi historia de Instagram, geolocalicé las Maldivas y añadí un pie de foto, un poco tarde, pero lo mejor. La luna de miel que merezco. Después de publicarla, puse el teléfono en silencio y lo dejé a un lado. Me apoyé en el borde de la piscina, cerré los ojos y saboreé la paz que tanto ansiaba. Sabía la tormenta que crearía esa foto y sabía que esto era solo el principio. La verdadera venganza no se trataba de peleas a gritos, sino de destrozarle los cimientos a alguien. Iba a hacerle entender que la carrera de la que estaba tan orgullosa no era más que un juguete que yo le había regalado casualmente y que podía retirarlo con la misma facilidad. Después de relajarme volví a mi habitación y llamé a mi padre. Papá, soy yo. Su voz al otro lado era tan firme como siempre. ¿Lo estás pasando bien? Genial. Hice una pausa y mi tono se volvió serio. Papá, sobre el patrocinio familiar de la empresa de ciclismo de Chloe. Nuestro equipo legal ya está en ello, me interrumpió. Te hizo daño, tiene que pagar el precio. Nadie se mete con una subvención. Una oleada de calidez me invadió. Gracias, papá. No seas tonto, no hace falta agradecerlo. Familia. Mi padre continuó, Juliana está contigo, ¿verdad? Es una buena chica, capaz y responsable, 100 veces mejor que Chloe. Miré por la ventana. Juliana estaba en la playa atendiendo una llamada, su silueta elegante contra el atardecer. Lo sé, papá. Chloe estaba perdiendo la cabeza. Conducía a toda velocidad por la autopista, consumida por un solo pensamiento, encontrar a Caleb. Tenía que traerlo de vuelta y preguntarle por qué le hacía esto. Su teléfono volvió a sonar. Era su socia. Chloe, ¿dónde demonios estás? Tenemos un problema enorme. La voz estaba cargada de pánico. Grant Corporation acaba de emitir un comunicado de prensa. Están terminando unilateralmente todos nuestros patrocinios y dicen que las faltas morales de nuestros fundadores han dañado gravemente su imagen de marca. Chloe sintió una mano invisible apretarle el corazón.
¿Qué? Ahora todos los demás patrocinadores están llamando para retirarse, los proveedores exigen el pago y la empresa va a quebrar. Llamó de inmediato al padre de Caleb. El teléfono sonó un buen rato antes de que contestara. Papá, déjame explicarte. Caleb y yo tuvimos un pequeño malentendido. La voz del señor Grant era gélida. Mi hijo ya ha encargado a su abogado el divorcio. Todos los negocios entre la familia Grant y usted quedan terminados. A partir de ahora no vuelva a llamar a este número. La línea se cortó. Señora Simmons. Ese título le produjo un escalofrío. Fue entonces cuando se dio cuenta de todo, su reputación, su estatus y su carrera se basaban en la identidad de esposa de Caleb Grant, y ahora Caleb estaba recuperando esa identidad. Se desplomó en el asiento del conductor, abrumada por una desesperación desconocida. Recordó cuando en la universidad Caleb abandonó toda vida social durante 6 meses solo para ahorrar y comprarle una bicicleta de carretera de alta gama. Recordó los primeros días de su startup, cuando él comía ramen con ella y usaba todo su sueldo para pagar el alquiler de la oficina. Recordó el día de la propuesta, el brillo en sus ojos cuando se arrodilló y cómo lloró al aceptar. Un atisbo de arrepentimiento afloró, pero pronto fue consumido por la ira y la indignación. ¿Por qué debía ser tratada así? Ella había trabajado duro para llegar donde estaba, Caleb solo había aportado el capital inicial. ¿Cómo se atrevía a quitárselo todo con una sola palabra solo porque tenía un padre rico y a Juliana Croft? Todo el desastre de la luna de miel había sido solo una excusa para forzar el divorcio. Sí, le habían tendido una trampa. La idea reavivó su espíritu de lucha. No podía rendirse tan fácilmente. Tenía que encontrar a Caleb y desenmascarar el complot. Entonces Leo volvió a llamar, llorando. Entrenador, esto es grave. Todos me culpan, dicen que arruiné la empresa y que deberían echarme del ciclismo para siempre. Chloe gritó al teléfono, incapaz de creerlo. Leo empezó a sollozar. Prometiste que me cuidarías. No puedes abandonarme ahora. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo tonta que había sido. Todo por un hombre como él. Colgó y bloqueó su número. Condujo de vuelta al ático que compartía con Caleb, en el distrito más exclusivo de la ciudad. Pensó que, por muy cruel que fuera, no la echaría de su propia casa, pero cuando introdujo la llave no giró. La cerradura había sido cambiada. Una hoja A4 estaba pegada a la puerta, una carta del abogado informándole de que la propiedad había sido comprada íntegramente por el señor Caleb Grant antes del matrimonio y que era de su exclusiva propiedad. Tenía 3 días para recoger sus pertenencias o serían desechadas. Chloe gritó, arrancó el papel, lo arrugó y lo tiró al suelo, desplomándose como un animal enjaulado en el pasillo vacío, abrazándose las rodillas y sollozando desesperada. Yo estaba en la terraza de la villa discutiendo los planes iniciales de la nueva empresa con Juliana cuando el mayordomo se acercó preocupado y anunció que la señorita Simmons insistía en verme. Mi mano se detuvo un instante sobre la copa. Juliana me miró. Déjala entrar, dije con calma. Quería ver qué valor le quedaba. Chloe irrumpió hecha un desastre, con el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre. Al verme junto a Juliana, su mirada se llenó de furia y se abalanzó sobre mí. Juliana se interpuso con suavidad. ¿No has causado ya suficiente alboroto?, pregunté fríamente. Vuelve a casa conmigo, gritó ella. La miré como a una desconocida. ¿Casa? Esta es mi casa ahora. Y la tuya no me interesa. Mi indiferencia la hirió y volcó su rabia contra Juliana, acusándola de destruir nuestro matrimonio. Casi reí. Incluso entonces seguía culpando a otros. Dejé la copa, me levanté y miré a Chloe a los ojos. Deja de hacerte la víctima. Me estoy divorciando de ti y no tiene nada que ver con nadie más. Es por ti, por lo que hiciste el primer día de nuestra luna de miel, cuando trajiste a tu novio y las cenizas de su padre y me abandonaste en una morgue. Eso lo recuerdo con absoluta claridad. La cara de Chloe palideció y luego se sonrojó mientras intentaba justificarse diciendo que solo era una nimiedad y que intentaba ayudar a una amiga.
Vas a arruinarlo todo, divorciarte de mí y escaparte con otra mujer. Juliana finalmente habló con voz tranquila, pero cargada de un peso inmenso. Chloe, creo que me malinterpretaste. El señor Grant y yo somos socios. Ayer, el señor Grant fue nombrado oficialmente director ejecutivo de Apex Performance, una nueva filial de mi empresa. Chloe parecía como si le hubiera caído un rayo, se quedó completamente paralizada. ¿Qué? Juliana dio un paso al frente, asestando el golpe final, y esa empresa de ciclismo de la que estabas tan orgullosa, la que decías haber construido con tu propia sangre y sudor, lo siento, pero también retiraremos nuestro patrocinio. Tu financiación inicial y tus patrocinios actuales de marcas. Todo era dinero de mi familia. Chloe quedó completamente destrozada. Me miró con ojos llenos de incredulidad y súplica. Caleb, todos esos años que tuvimos, no puedes hacerme esto. ¿No te acuerdas? En la universidad. La interrumpí. Recuerdo haber luchado para comprarte equipo. Recuerdo haberle rogado a mi padre que te consiguiera patrocinios. Pero, más que nada, recuerdo que me dejaste solo a las puertas de la morgue mientras tú y Leo se marchaban sin mirar atrás. Ese recuerdo estaba mucho más fresco. Le di la espalda, negándome a volver a mirarla. Mayordomo, acompaña a la invitada a la salida. Dos corpulentos guardias de seguridad se adelantaron y tomaron a Chloe de los brazos. Ella forcejeó con ferocidad, gritando mi nombre incoherentemente, hasta que su figura desapareció finalmente de la villa. La brisa marina sopló y todo volvió a la calma. Después de ser expulsada de los Maldés, el mundo de Chloe implosionó. Su empresa había desaparecido. Cartas de los abogados de la corporación llegaron una tras otra, liquidando todos sus activos vinculados al patrocinio de nuestras dos familias. Fue entonces cuando se dio cuenta, horrorizada, de que casi nada de su supuesta carrera le había pertenecido realmente. Incluso el coche que conducía estaba registrado a mi nombre. La echaron a la calle sin nada. Se mudó a un apartamento sórdido, sin ascensor, en una zona mala de la ciudad, pagando unos cientos de dólares al mes de alquiler. La habitación era oscura y húmeda, impregnada de olor a moho, un universo muy distinto del ático de Riverview que solía llamar hogar. Empezó a llamar frenéticamente a sus viejos amigos y compañeros de equipo con la esperanza de pedir dinero prestado para empezar de cero, pero las mismas personas que antes la habían adulado ahora la evitaban como a la peste. Chloe, no es que no quiera ayudar, pero mi esposa controla el dinero. Oye, Chloe, yo también ando un poco justo ahora mismo, quizá deberías intentar con otra persona. Chloe Simmons, lo siento, número equivocado. Por primera vez en su vida, comprendió la fría realidad de la naturaleza humana. Sin nadie más a quien recurrir, pensó en Leo y marcó el número que había bloqueado. En cuanto él contestó, su voz triste llegó a través de la línea: entrenadora, por fin me llamaste. ¿Qué voy a hacer? Toda la comunidad ciclista me llama rompehogares. Dicen que destruí tu matrimonio y arruiné la empresa. Ni siquiera puedo salir de mi apartamento. Chloe reprimió su ira. Deja de llorar. ¿Tienes dinero? Necesito que me prestes. El llanto de Leo cesó de golpe. ¿Dinero? ¿Qué dinero? Tuve que pedir prestado a todos solo para pagar el funeral de mi padre. Su tono se volvió cortante y cruel. Chloe, ¿no dijiste que me cuidarías de por vida? ¿No dijiste que me darías todo menos el matrimonio? Ahora que has caído, ¿quieres quitarme dinero? ¿No te da vergüenza? Debí de estar ciego para ayudarte. Gritó antes de colgar. Chloe empezó a vender sus últimas posesiones, las bicicletas de carretera de edición limitada que una vez atesoró y el costoso equipo que había comprado pieza por pieza. Lo vendió todo a comerciantes de segunda mano por una miseria. Cuando tuvo el dinero en efectivo, no sintió alivio, solo una profunda humillación. Empezó a beber en exceso, a perder el conocimiento, a emborracharse a diario, intentando adormecerse con alcohol. De vez en cuando veía noticias sobre mí en su teléfono. Mi nueva empresa, Apex Performance, prosperaba.
Habíamos fichado a los mejores atletas del país y nuestros eventos patrocinados siempre se agotaban y eran aclamados por la crítica. En las fotos de las noticias, siempre aparecía con un traje a medida, luciendo seguro, capaz y radiante. Era un Caleb que ella nunca había visto antes, un Caleb que nunca podría volver a tocar. Cada artículo que leía profundizaba su arrepentimiento. Empezó a extrañar los viejos tiempos, la sopa que solía prepararme, la mirada de adoración en mis ojos, el hogar que ella misma había destruido. Pero no había vuelta atrás. Una noche, borracha, se tambaleó hasta el edificio que albergaba la sede de mi empresa. Levantó la vista hacia el rascacielos brillantemente iluminado y se armó de valor para llamar a mi número. La llamada se conectó, pero fue la voz de Juliana la que respondió: «Señora Simmons, el señor Grant no tiene ninguna reunión programada. Si se trata de una propuesta comercial, por favor agende una cita con mi asistente, de lo contrario, deje de acosarlo». La línea se cortó. Chloe agarró su teléfono y se acuclilló en la acera, llorando como una niña perdida. Yo acababa de salir de una videoconferencia de 3 horas, frotándome el puente de la nariz. Juliana entró y me dio una taza de café caliente. «¿Qué día tan largo, señor CEO?», bromeó. Tomé el café y sonreí. «Tú eres quien ha estado trabajando hasta tarde con este director ejecutivo novato, señora Croft. Apex Performance no habría despegado tan rápido sin ti». Juliana se sentó frente a mí en el sofá, con aspecto relajado. «Tú eres quien tiene el talento, yo solo te ayudo a mostrar lo que ya tienes». Tenía razón. Durante los últimos años, aunque no tenía ningún cargo oficial en la empresa de Chloe, participé en muchas de sus decisiones estratégicas fundamentales. Chloe era la experta técnica, la entrenadora, yo era quien entendía las operaciones comerciales y el marketing. Deberíamos haber sido el equipo perfecto, pero su orgullo intenso, nacido de una profunda inseguridad, la llevó a contar con mi ayuda y, al mismo tiempo, a resentir mi influencia. Siempre enfatizaba su historia autodidacta ante los demás, minimizando deliberadamente mi papel. Ahora ya no tenía que esconderme detrás de nadie. Fundé Apex Performance no solo para vengarme de Chloe, sino para demostrarle que todo lo que tenía era gracias a mí y que, sin ella, podría haberlo hecho aún mejor. Abandoné la gestión artesanal a pequeña escala de su taller e implementé una estructura corporativa moderna. Aproveché las conexiones de las familias Grant y Croft para establecer rápidamente una poderosa red en el sector. Al ver cómo se disparaban las ganancias de la empresa, al sentir el empuje y la pasión de mi equipo, experimenté una sensación de logro que nunca había conocido. Era mucho más satisfactorio que destruir a una mujer patética. La vida de Leo no era mejor que la de Chloe. Desde su caída se había convertido en un paria en el mundo del ciclismo, un destructor de hogares, un gafe, un parásito, cargando con todas las etiquetas horribles imaginables. Las mismas personas que antes lo habían puesto en un pedestal ahora lo trataban como basura. Ni siquiera podía aparecer en público. Descargó todo su resentimiento contra Chloe, la odiaba por ser tan débil, por haber sido derrotada tan fácilmente y, sobre todo, por haberlo descartado como basura. En cuanto surgieron los problemas, la llamó y le envió mensajes maldiciéndola e insultándola. Al principio Chloe se defendía, pero al final simplemente lo ignoró. Aislado y vilipendiado, el odio de Leo comenzó a convertirse en algo monstruoso. Si su vida estaba arruinada, se aseguraría de que la de Chloe también lo estuviera. Un perverso plan de venganza empezó a gestarse en su mente. Contactó con algunos antiguos compañeros, aquellos que se habían aprovechado de Chloe cuando estaba en la cima y que se habían convertido en el hazmerreír tras su caída. Creó un chat grupal y los invitó a todos. «Chicos, no podemos dejar que esto termine así», escribió, avivando su resentimiento. «Tenemos que encontrar la manera de volver». Cuando sintió que era el momento adecuado, Leo reveló su plan: «Estoy organizando un viaje de larga distancia, lo llamaremos la gira Renacer del Marcapasos. Le diremos al mundo que hacemos esto para reencontrarnos con nosotros mismos, para demostrar que no nos han vencido». Luego añadió: «Invitaré a Chloe a unirse a nosotros, es una perra callejera, si le damos un poco de esperanza y le decimos que esta es su oportunidad de recuperarse, la aprovechará».
Después presentó el núcleo podrido de su venganza. Para hacer las cosas interesantes y romper el hielo, el alojamiento se decidirá mediante una lotería de compañeros de habitación. Cada noche, al llegar al motel, pondremos todos los nombres de hombres y mujeres en un sombrero y los sacaremos al azar. Con quien te toque, compartirás habitación esa noche. La propuesta encendió el chat grupal. Algunos hombres enviaron emojis diabólicos guiñando el ojo. Leo, eres un genio. Suena salvaje. Estoy dentro. Al observar las reacciones, una sonrisa satisfecha se extendió por el rostro de Leo. Los peces estaban en el anzuelo y él sabía que una mujer como Choe, al final de su cuerda, no sería capaz de resistir el atractivo primario de la atención y la fantasía de abrirse camino de nuevo hacia la relevancia. Entonces la llamó. Cuando ella respondió, su voz ya no era venenosa, sino suave y llena de falsa simpatía. Entrenadora, soy yo. Sé que lo has estado pasando mal. Yo también me siento terrible por todo esto, pero no podemos rendirnos. He organizado un viaje. Vienen muchos del antiguo equipo. Todos quieren que estés ahí para guiarnos de regreso. Esta es nuestra única oportunidad, entrenador. Tal como lo predijo, Chloe se sintió tentada. Cuando escuchó sobre la lotería de compañeros de habitación, sus ojos se iluminaron al ver cuántas personas se habían inscrito. Olió una oportunidad, mordió el anzuelo y estuvo de acuerdo. Leo colgó el teléfono, con una sonrisa reptiliana en el rostro. Chloe, me arruinaste. Ahora voy a usar ese cuerpo del que estás tan orgullosa para arrastrarte a un infierno ineludible. La gira Pacemaker Rebirth comenzó según lo previsto. Fue menos un viaje en bicicleta y más una migración caótica e indisciplinada. Cada uno en el grupo tenía su propia agenda. La atmósfera era tóxica. Chloe era parte de eso, se sentía fuera de lugar y desesperada por pertenecer. Había pasado demasiado tiempo desde que había sido el centro de atención. Leo era especialmente cálido con ella, llamándola entrenadora a cada paso y actuando como si su amarga pelea nunca hubiera ocurrido. Alimentó el ego hambriento de Chloe y ella empezó a creer que esta realmente era su oportunidad de regresar. La primera noche, el grupo llegó a un motel destartalado en un pueblo remoto. Las condiciones eran terribles, pero todo el mundo estaba de muy buen humor. Llegó el momento de la emocionante lotería de compañeros de habitación. Leo levantó una caja de cartón con una amplia sonrisa en el rostro. Todo el mundo conoce las reglas, ¿verdad? Consigues lo que consigues, no se permite intercambio. Los hombres del grupo soltaron una risa colectiva y sórdida. Algunas de las mujeres, vestidas de gala, escudriñaban a la multitud con la mirada fija en los hombres que parecían tener dinero. El corazón de Chloe comenzó a latir con fuerza. El alcohol y meses de desesperación acumulada la hicieron olvidar su humillación y su fracaso, estaba casi emocionada. Comenzó el sorteo y Leo deliberadamente hizo que Chloe fuera primero. Metió la mano en la caja y sacó un trozo de papel, lo desdobló y allí estaba escrito el nombre de un hombre que no reconoció. Entre la multitud, un hombre alto y bien vestido le dedicó una amplia sonrisa. El grupo empezó a abuchear y a silbar. El rostro de Chloe se sonrojó, medio reticente, medio dispuesta. Dejó que la multitud la empujara hacia Rico mientras caminaban hacia la habitación que les habían asignado. La puerta se cerró detrás de ellos. Afuera, Leo miraba fijamente la puerta cerrada, la sonrisa en su rostro se volvió más fría que el hielo. Rico no era un compañero de equipo, era un amigo que Leo había traído de fuera de la ciudad, un hombre lleno de resentimiento hacia la vida y las mujeres, un hombre que portaba un arma secreta. En los días siguientes, la gira se convirtió en un caos. La lotería nocturna para encontrar compañeros de habitación se volvió un ritual. Chloe se sumergió de lleno en ello, como si quisiera purgar toda la represión de los últimos meses. Abandonó todas sus inhibiciones. Cuando terminó la gira, el grupo se dispersó como ratas. Chloe regresó a su húmedo y pequeño apartamento. La vida parecía haber vuelto a su miserable estado inicial, pero algo dentro de ella había cambiado irrevocablemente. Unas semanas más tarde, sufrió una fiebre baja y persistente y se sintió completamente sin energía.
Asumió que era solo un resfriado, tomó algún medicamento de venta libre y trató de ignorarlo, pero las cosas empeoraron. Le apareció un sarpullido rojo en el cuello y se le hinchó un ganglio linfático. Perdió una cantidad impactante de peso y parecía un cascarón de lo que había sido, como si le hubieran chupado toda su vitalidad. Finalmente, el miedo se apoderó de ella. Con lo último que le quedaba de dinero, fue a una clínica comunitaria que ofrecía pruebas anónimas. Sentada frente al médico, mirando el informe de laboratorio, sintió que el mundo quedaba en silencio. En el informe, junto al anticuerpo contra el VIH, había 2 letras claramente condenatorias: positivo. Tenía SIDA. Se quedó congelada en la silla como una estatua, incapaz de moverse. No fue hasta que el médico se aclaró la garganta con impaciencia que salió tambaleándose del consultorio un día después. Pensó en Leo, en aquella gira grotesca, en un hombre llamado Rico. Todo encajó. Era una trampa meticulosamente diseñada y diabólicamente cruel, preparada solo para ella. Intentó llamar a Leo frenéticamente, pero su número ya no estaba en servicio. La vida de Chloe Simmons había terminado oficialmente. Destruida por la enfermedad y el terror, se acurrucó en su apartamento sin sol como un gusano a la espera de pudrirse. No tenía dinero para el tratamiento y su cuerpo se debilitaba cada día más. El físico atlético del que una vez estuvo tan orgullosa se desvaneció, dejando tras de sí una estructura esquelética. A veces pensaba en mí, en los dulces momentos que habíamos compartido, en el cálido hogar que había abandonado tan despreocupadamente. Un arrepentimiento infinito se enroscó alrededor de su corazón como una enredadera tóxica. Ojalá no hubiera dejado a Leo entrar en el coche ese día, ojalá me hubiera escuchado cuando estaba enojado en lugar de abandonarme. Pero la vida no concede fantasías. Su final llegó en una noche lluviosa. Sola en su cama sucia, murió de insuficiencia respiratoria, una complicación de su enfermedad. Su cuerpo no fue descubierto hasta días después, cuando los vecinos se quejaron del olor. Cuando murió, no tenía familia a su lado ni amigos que la lloraran. Justo cuando me había dejado, completamente sola, en las puertas de una morgue en la sede de mi nueva empresa, Apex Performance, me quedé frente a los enormes ventanales que iban del suelo al techo, mirando hacia abajo a la próspera ciudad que se extendía debajo. Juliana estaba a mi lado. Después de un momento de silencio, finalmente habló: ¿has oído hablar de Chloe? La taza de café en mi mano no tembló. Miré tranquilamente a la distancia y di una respuesta suave, de una sola palabra: sí. La noticia de su muerte ya había circulado. Algunas personas sintieron lástima, otras arrepentimiento, pero la mayoría lo vio simplemente como una historia de advertencia. Juliana estudió mi perfil como buscando algún destello de emoción. ¿No sientes nada? Levanté mi taza de café, brindando por la luz del sol que entraba por la ventana. Siento que este café sabe particularmente bien hoy. El final de Chloe fue el que ella misma había elegido. Paso a paso agonizante, mientras yo estaba en la cima de la montaña contemplando la vista, ella se había convertido en una mota de polvo insignificante en su base. Para mí, su muerte no fue más que una vieja noticia irrelevante. Dejé mi taza y me dirigí hacia la sala de conferencias. Vamos, Juliana, los inversores están esperando.